Cuando hablamos de El arte de la litigación oral penal, este es su libro. Háblenos sobre la importancia de este libro para esos penalistas de la República Dominicana y el mundo. Hola amigos, hoy en Interview TV tenemos el honor de contar con la presencia de un destacado abogado, penalista, maestro. Él es el amigo Canaán. ¿Cómo se siente, señor Pedro? Hola. Y el saludo a todos los cibernautas. Bueno, es un agrado para nosotros estar de nuevo aquí en este espacio, en esta plataforma, escucho que algunos dicen medios alternativos, que no es lo correcto. Porque alternativo es sinónimo de dos, obviamente. El crecimiento agigantado de la nueva expresión de la época, la democratización de la comunicación. Bueno, esta es mi segunda visita. Estamos a su disposición y la finalidad es educar un poco a todos los cibernautas que se conecten con este prestigioso espacio. Así es, cuando hablamos de El arte de la litigación oral penal, este es su libro. Háblenos sobre la importancia de este libro para esos penalistas de la República Dominicana y el mundo. Sí, gracias. Usted tiene en sus manos mi más reciente texto. Este es el libro número 20 que ponemos a disposición de la comunidad jurídica, no solo nacional, sino continental. Y por supuesto, a la consideración del colectivo jurídico, de los estudiantes de ciencias jurídicas. Hace 2 semanas presentamos oficialmente nuestro libro, El arte de la litigación oral penal, redefiniendo las estrategias del litigio. ¿Por qué? Porque compartía la expresión en el introito. El ser humano, el profesional, necesita mover las cadenas. Si el profesional no es capaz de mover las cadenas, nunca podrá sentir el peso de las mismas. El mundo ha cambiado. El planeta lleva una velocidad superior a la del sonido. Estamos en la era del 5.0. Estamos en la era digital y el derecho como ciencia social no se sustrae, no escapa a los grandes movimientos planetarios que se producen en la actualidad. El arte de la litigación oral penal es una especie de Biblia, tanto para abogados análogos como para los abogados nativos digitales, abogados y abogadas alfas, millennial, centennial, los que se han convertido en migrantes digitales. Estamos en la era de la inteligencia artificial. Litigar no es discutir. Entonces, un profesionista de la toga y el birrete, un auténtico togado de la República, necesita lubricar la idea, el concepto de que una buena litigación en un escenario penal no es una mera discusión. Discuten los ignorantes. El sabio razona, el sabio argumenta, el sabio optimiza su discurso. Entonces nosotros planteamos en nuestro más reciente libro la necesidad de que el colectivo jurídico
y los futuros profesionales asimilen la idea que un litigio penal es algo parecido a la guerra. El litigio penal en el 2025 guarda un símil muy próximo a la guerra. En la guerra se habla de estrategia y de preparación. Los grandes soldados que van a la guerra necesitan preparación y estrategia. No siempre se gana en la guerra a través de la violencia y a través de vencer al adversario. Entonces, si extrapolamos esto al mundo jurídico, entonces un litigante de la era digital del 5.0 necesita entender, procesar la idea de que se requieren habilidades y competencias nuevas. Te has optimizado. Los conocimientos que tú adquiriste hace 20 años ya hoy en día no resultan suficientes para tú ser un profesional optimizado, un profesional redefinido. Sabes argumentar jurídicamente, sabes construir una hipótesis, sabes lo que es una verdad material y diferenciarla de una verdad procesal. El discurso de apertura, el discurso de clausura, cómo interrogar correctamente un testigo, en qué momento hacerle una pregunta abierta y en qué momento formularle una pregunta cerrada, cuando la pregunta es capciosa, en qué momento la pregunta es compuesta. Entonces, el arte de la litigación oral es una especie de guía adaptada, evidentemente, a la era digital. Inteligencia artificial, el algoritmo, la big data. Estamos hablando de que la inteligencia artificial no es el futuro, ya está aquí. Y por vía de consecuencia, nosotros planteamos aquí lo que son las fórmulas, las estrategias postmodernas. Estamos en la era de la posverdad. Y por vía de consecuencia, el texto está prologado. Ese libro está prologado por la maestra argentina, quizás la maestra argentina de más prestigio en la época actual, la maestra Débora Huxek, maestra de mentoría en litigio penal, una maestra bonaerense argentina que tuvo el honor de prologar este libro, por lo que recomendamos al colectivo a adquirirlo porque es una lectura imperdible. Wow, excelente. Ahí hay todo un resumen, que eso iba a tratar, las habilidades. Ya sabemos cuáles son esos toques especiales. Y también sabemos que tiene una gran importancia lo que es el lenguaje corporal, porque todo comunica. Correcto. Al igual que el tono de la voz. Desde ahí va evaluando el juez al momento de ver un caso, de tomar una decisión. Evidentemente que sí. El Tribunal Penal, integrado por magistrados y magistradas, los jueces penales, que se les conoce teóricamente como entes neutrales, imparciales, que van a decidir de conformidad con las pruebas que las partes les provean. Teóricamente, doctrinalmente hablando, conceptualmente hablando, el juzgador es un ente neutral. Entonces, desde el momento en que los jueces observan el comportamiento de un letrado o de una letrada, su disciplina, su prudencia, su organización, su lenguaje adecuado, su dicción, evidentemente que lo sopesan de la mejor manera. El litigante de hoy requiere asimilar habilidades y competencias que en mi época no existían.
Entonces, por eso yo insisto en que lo que tú aprendiste hace 15 años, ahora nosotros tenemos la necesidad de desaprender. Tenemos que desaprender y volver a aprender. Eso se enseña en las escuelas de educación, en las distintas universidades, cuando uno estudia pedagogía, el arte de desaprender. Entonces, los jueces valoran mucho, evidentemente que aquilatan, valoran, justiprecian el comportamiento de un litigante, la lealtad, el ejercicio de la profesión en base a la ética profesional. Es decir, si yo soy el abogado de la defensa, mi adversario es el fiscal. Y evidentemente nunca debo yo, como abogado defensor, faltar a la ética ni ofender en el plano personal a mi adversario. Somos adversarios, no enemigos. Adversarios en el tribunal, pero esto implica guardar respeto y evidentemente que son detalles. El lenguaje corporal que usted aludía es muy importante. La capacidad de hoy de poder manejar las emociones. Fíjate que el ego te expone, pero la humildad estratégica conquista. Entonces un litigante de hoy, de la era de la inteligencia artificial, a veces tiene que asumir una postura de humildad estratégica. Esto conviene a mi caso. Tengo una buena historia, tengo una buena narrativa. El ego, que es uno de los defectos psicológicos que más abunda en la época actual, el ego es extremadamente peligroso. De ahí la necesidad de que los futuros letrados y letradas, los que van a recibir la antorcha en unos años, porque ya nosotros estamos prácticamente de retirada y tienen un gran reto, un gran desafío. ¿Y cómo usted califica lo que es la improvisación en un área, vamos a decir, del juicio oral? Cuando una persona no va con esa estrategia de cuál será la decisión que va a tomar el juez, si puedo abordar este tema o no. Sí, los jueces que están en un porcentaje muy alto, están muy bien formados académicamente, podrán cometer un error en una decisión injusta, no por desconocimiento, sino por otros motivos. Porque yo me atrevería a decir aquí que el 99% de los jueces penales están muy bien formados académicamente, conocen la ley, conocen la jurisprudencia, conocen la doctrina, conocen los tratados y acuerdos internacionales, están curtidos. Otras razones pudiesen llevarlo a una decisión matemáticamente injusta y no conforme a la norma vigente, pero están bien formados. Entonces, el profesional que comete el error de llegar a un tribunal sin una estrategia definida, sin un croquis, sin un mapa, los jueces inmediatamente lo observan. Los jueces son extremadamente profesionales que dominan, muchos de ellos dominan los fundamentos de la psicología. Inclusive hay jueces que cuando observan una debilidad en el abogado o la abogada, lo llaman, acérquese abogada. El tribunal ha podido observar que usted no está bien preparada. Usted no estudió bien este caso. Hay magistrados que le dicen, nosotros podemos reenviar la audiencia para darle tiempo porque el tribunal ha notado que usted no domina el caso, para evitar que el cliente entre en un estado de indefensión.
Si el abogado no tiene estrategia, no está preparado, no conoce el expediente, no conoce sus testigos, no conoce los testigos del adversario, está prácticamente desorientado, el tribunal lo va a notar inmediatamente. Pero eso perjudica, en este caso, al acusado, al imputado, ante un profesional irresponsable que se atrevió a ir a una audiencia sin un croquis, sin un mapa estratégico, sin una defensa preparada y dispuesto a litigar contra un adversario que es el fiscal, que se supone, hasta prueba en contrario, que está bien preparado para librar esa gran batalla. Eso lo vemos a diario porque el proceso penal de hoy no deja espacio para la improvisación. Todo está protocolizado. Son las distintas fases del proceso penal. Hay una protocolización, hay estándares, hay plazos. Todo está previamente en el ritual. Y los profesionales tienen que cumplir con cada etapa del proceso penal. Y en la medida en que no cumplan, evidentemente los magistrados observan y tienen que actuar inmediatamente. ¿Y cuáles son los errores más comunes que se ven en el proceso oral? En un proceso penal, el proceso oral en lo penal, porque usted conoce el proceso oral en lo civil, en lo inmobiliario, en el plano laboral. Pero básicamente el juicio oral en lo penal, que es el área nuestra, el área penal, errores comunes que se repiten constantemente, es la falta, las carencias en las narrativas. ¿Qué es un proceso penal? En un proceso penal hay 3 magistradas. En un tribunal colegiado de primera instancia hay 3 magistradas o magistrados. Hay muchos que son hembras las 3 y hay otros que son varones los 3 y en otros están mezclados, pero 3 magistrados. Uno es presidente y los otros 2 miembros. Entonces, en ese escenario penal, esos 3 magistrados van a escuchar 2 historias, 2 narrativas. El fiscal es el que acusa. El fiscal tiene una narrativa. El fiscal tiene su propia historia. El fiscal tiene su teoría de caso de acusación. La defensa técnica, ¿qué le toca defender? Entonces tiene una teoría de caso de defensa. Entonces esas 2 historias tienen que someterse al contradictorio. Esas 2 historias se contraponen. Entonces el abogado litigante del siglo XXI es un profesionista que tiene que dominar las narrativas. Estamos en la era del contenido. Una buena historia. ¿Quién es el mejor litigante en Dominicana? ¿Quién es el mejor litigante? Bueno, tendría que escucharlo en la corte. Tendría que observar su lenguaje corporal. Tendría que escuchar su capacidad para argumentar. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu narrativa? Entonces el mejor abogado litigante pudiese ser el que cuente la mejor historia en el tribunal. Una historia, una narrativa que tiene que estar apoyada en pruebas, porque no bastan las historias, son vitales, porque el juicio, el proceso penal es oral. Una de las características del proceso penal es que es oral, es público, es contradictorio. Entonces, las 2 historias se contraponen. Los jueces escuchan al fiscal con una historia. Luego los jueces escuchan a la defensa técnica con otra historia. El fiscal tiene testigos a cargo. La defensa técnica tiene testigos a descargo.
Entonces, el fiscal interroga por vía directa. La defensa técnica contrainterroga. El fiscal hace un redirecto. La defensa técnica hace un recontrainterrogatorio. Hay objeciones. La pregunta es aviesa. La pregunta es compuesta. La pregunta es capciosa. La pregunta es de mala fe. Objeta. ¿Qué es lo que se objeta? ¿La pregunta o la respuesta? Lo que se objeta es la pregunta. Su señoría, objeción. Abogado, ¿cuál es el fundamento de su objeción? No es objetar por objetar. Bueno, su señoría, estamos presentando una moción de objeción sobre la base de que el fiscal le ha hecho una pregunta compuesta al testigo. Entonces la presidenta le dice, señor fiscal, ¿qué tiene usted que decir con relación al argumento de la abogada? No, su señoría, nosotros entendemos que no, que la pregunta no es compuesta. La presidenta decide, al lugar a la objeción. Señor fiscal, modifique su pregunta. Usted le está haciendo dos preguntas en una. Por vía de consecuencia, la pregunta es compuesta. Hay un ritual, hay un protocolo. El fiscal lo debe dominar. La defensa técnica también. La prueba por refutación. Te voy a refutar la prueba. En otros países existe la prueba por tarifa legal. Nosotros tenemos la sana crítica, valoración de la prueba. Anteriormente teníamos íntima convicción, ahora sana crítica. El juez penal se debe a lo probado y no debe salirse de ahí. El juez penal se debe a lo probado. ¿Qué fue lo que se probó en este tribunal? Se probó que el acusado mató a su expareja sentimental. Se probó a través de pruebas testimoniales, también hay pruebas documentales, hay audiovisuales, hay prueba pericial. Entonces, nosotros como jueces penales estamos comprometidos en base a lo que se probó, no a lo que yo creo, ni a lo que yo supongo. Entonces, eso es lo que hemos denominado como que el proceso penal es una especie de todoterreno, es una especie de vehículo ultramoderno, es una especie de vehículo de alta gama, sustentado en la epistemia, en la verdad material. Muchas personas se preguntan cómo llamar la atención desde el primer momento del juez, de la sala, que me imagino que va por la dirección en que hablamos, que es la estrategia oral y hablar con la verdad según los artículos. Evidentemente que sí. Uno de los peores errores, siempre, insisto, con nuestros estudiantes. Ahora que tenemos la modalidad no solo presencial, sino que tenemos esa bimodalidad, la tendencia de la época, la clase virtual. Entonces tenemos ese sistema bimodal, asincrónico y sincrónico, con esta maravillosa expresión que es la tecnología. Siempre insisto con los estudiantes, nunca mentirle a un juez. El juez no es tonto, por algo está ahí. El juez está bien formado académicamente. Entonces, uno de los peores errores que puede cometer un togado o una togada es mentirle a un juez en el tribunal.
citar un artículo derogado, citar una ley derogada, citar una jurisprudencia inexistente. ¿Por qué? Porque de los 3 magistrados que conforman el tribunal colegiado de primer grado, primera instancia, hay uno que se llama el juez relator. Tú observarás, por ejemplo, que de los 3 magistrados, hay una que tiene una laptop, o si es en un pueblo muy lejano, o si la magistrada no puede accesar a una laptop, tú observas que de los 3 magistrados hay una que está tomando nota. El abogado Duarte Canaán, citó una jurisprudencia del año 1989, la sentencia número 15. Cuando los magistrados se retiran a deliberar, ellos entran al website y verifican eso. Porque está la página web del Poder Judicial, está todo. Entonces, mentirle a un tribunal es un craso error. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el intangible más valioso en la época actual? Se dice que hay un activo intangible extraordinario: la reputación. El ítem reputacional. La reputación de un togado es el activo intangible de más valía. Entonces, el abogado vende credibilidad, el abogado vende reputación. De ahí la sugerencia de que nuestros togados estén impecablemente vestidos, impecablemente higienizados, impecablemente presentados, cuidando no solo su comportamiento ético y moral, sino la presencia física. El profesional del derecho vende un servicio, y en sociedades como las nuestras, en sociedades como esta, evidentemente esos son detalles muy puntuales. Los jueces lo observan todo. Los jueces observan todo. Tu comportamiento, cómo tratas a la víctima. Un abogado de la defensa prudente. Fíjate, porque es que la palabra inteligente aquí se ha arrabalizado mucho. Y aquí le dicen inteligente a cualquiera. Al que ha conseguido $1,000,000 y a cualquier estúpido que consiguió 5 millones de pesos le dicen inteligente. Entonces, puede ser hábil, astuto, triquiñueloso, utiliza ardid o ardides, estratagemas. Eso no significa que una persona sea inteligente. Inteligente es la capacidad del abogado para dominar sus emociones. Inteligencia es que el profesional en el tribunal sepa que tiene un adversario de frente, pero que debe combatirlo con argumentación. La razón no ladra. Entonces, el profesional redefinido, el profesional optimizado, el profesionista apasionado, que cuida su imagen, su reputación, su prestigio, que cuida su firma, evidentemente es prudente, trabaja con un código prudencial, tiene que manejar el arte de la brevedad, conocer un poco la psicología del juez. A los jueces les gusta el discurso breve, puntual, preciso. Entonces tú, como profesional que conoces mínimamente la psicología de ese tribunal, preparas un argumento en 7 minutos para no cansar a las magistradas. Porque si la cansas, si la atosigas, si la presionas,
o si intentas hacerlo, ellas son las que van a decidir en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas. Inclusive tiene que tener el profesional de hoy la capacidad para manejar la inflexión de la voz. Fíjese que en épocas pretéritas, se entendía que el buen abogado era el que hablaba duro. El profesional de hoy no tiene necesidad de ser estridente ni utilizar una voz chillona que puede molestar inclusive la conciencia del juez. Entonces, tú educas la voz. La voz a mí me sale del diafragma. En base a unos ejercicios que aprendí hace muchos años, difícilmente yo sufra de disfonía o lo que la gente común conoce como ronquera, que es la disfonía. Y yo he hecho discursos de 8 horas, de 9 horas, de 10 horas, en una época pretérita, en el viejo sistema, en el viejo esquema, en la época del Código de Instrucción Criminal francés. También hice, en el actual esquema, he hecho defensas penales de 5 horas. Nunca he perdido la voz, ni me he puesto disfónico, por un trabajo de ejercicio de manejar la voz y el diafragma. Entonces, todo eso está aquí en el libro. Son sugerencias, guías, tanto para los profesionales veteranos como para los estudiantes de leyes, los jóvenes profesionales recién graduados, ahora que está etiquetado todo, los millennials, los centennials, generación Z, los nativos y la próxima generación que viene, que es la generación beta. Sí. Desde 2025 hasta todos los que nazcan entre el 2025 y el 2040, entonces vendrá la generación beta. Y todo esto está trabajado desde esa línea. Podemos decir que en este libro están todas las estrategias para que un buen abogado se guíe y salga con éxito, ¿verdad? Victorioso en cualquier caso penal. Sí. Y queremos el libro saber, es una especie de Biblia, guardando las diferencias con el concepto. Esto es una Biblia comportamental, una Biblia estratégica para abogados litigantes. ¿Qué tú debes hacer? ¿Cómo tú debes preparar una defensa penal? ¿Cuáles son los primeros pasos que tú como abogado que fuiste contratado, cuáles son tus primeras actuaciones? ¿Cómo tú articular una carpeta de evidencias? Entonces, ¿cómo yo construyo un discurso? Lo que los psicólogos hablan el constructo. Entonces, para tú luego hacer una especie de diagnóstico. ¿Qué historia yo puedo presentar en el tribunal? Desde el momento en que te contratan, yo necesito construir una historia, montar una narrativa, que es lo que se llama verdad factual. Ahora bien, a esa historia yo necesito apoyarla en pruebas, porque yo necesito que el tribunal me crea esa historia, porque el fiscal tiene otra historia. El fiscal tiene una narrativa de que el acusado mató. Yo como abogado defensor del acusado tengo que montar una narrativa de que él mató, pero en circunstancias muy específicas y que no le corresponden 20 años de prisión, sino que le corresponden 4, por ejemplo. Es decir, el libro explica todo desde la etapa inicial hasta que ya concluye el ritual por ante la Corte Suprema de Justicia. Excelente. Ahora termina en el Tribunal Constitucional. Es de verdad una guía para todo el profesional que desee ser exitoso y que necesite de ese toque especial de un abogado con experiencia y de un maestro como lo es usted. De verdad que queremos saber también dónde se puede conseguir este importante libro. Sí, el libro está a la venta
en la Librería Jurídica Internacional. Es una librería que está en la avenida Rómulo Betancourt. El amigo Ángel Potentini, el propietario, Librería Jurídica Internacional, del excelente gestor don Ángel Potentini. Y el que no quiera ir a la librería, si está cerca, puede ir a nuestro escritorio legal, a nuestro despacho legal, y puede adquirirlo también a través de... Estamos haciendo los contactos para colocarlo a través de Amazon, evidentemente, pero ya el libro será presentado en Buenos Aires, Argentina, será presentado en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, será presentado en Lima, Perú, en Panamá, en Puerto Rico y en México. Excelente. Es decir que con la gracia de Dios aspiramos en lo que resta del año, que sería el periplo internacional entre junio y noviembre. En los próximos 5 meses podríamos estar en los países anteriormente citados. Ya lo solicitaron de México y iremos, si Dios lo permite, amén, a esos países. Amén. De verdad que, maestro, ha sido un honor contar con su presencia, con sus consejos. Y es un llamado a todos los jóvenes que están estudiando, ¿verdad? Ahora mismo en las universidades. Claro. Porque es importante en el camino ir formándose. Y a todos esos abogados también que deseen, es una joya de libro, de verdad. El arte de la litigación oral penal del maestro Duarte Canaán, para todos los que necesitan aprender un poco más. Porque usted tiene algo que no tienen todos, que es la experiencia. Bueno, gracias a usted por este espacio, mi segunda visita a su plataforma, y nos hemos sentido extremadamente bien, y reiterarle a todos los estudiantes de ciencias jurídicas y a la abogacía en sentido general, que tenemos esos grandes retos y desafíos. Nunca terminamos de aprender. Todos los días aprendemos elementos nuevos. Ahora en esta época con tanta información, con una saturación de información, por lo que invitar a todos los interesados a que adquieran nuestro libro y decirle que ya son 42 años. Wow. Próximo a 43. Que se dicen fácil, pero el tiempo y la experiencia es lo más importante de esos años. Gracias, de verdad, esta es su casa y para nosotros es un privilegio contar con su presencia. A todos ustedes, denle me gusta a este video y compartan esta importante información. Muchas gracias.